Bien, hermanos, hoy día vamos a ver un tema. El tema se llama tipos de santificación. Tipos, clases, diferentes sentidos que se da a la palabra santificación. Porque cuando usted lee la Biblia, se encuentra acá con bastante frecuencia con la palabra santificar, se encuentra con la palabra santo, se encuentra con la palabra santificación, santidad, también se encuentra con palabras que son equivalentes como consagrar, consagración, consagrado. Todas estas palabras son vecinas de la palabra santificar. Y todas tienen el mismo significado básico. La palabra santificar significa poner aparte. Eso es cualquiera de estas palabras que he mencionado, aunque tienen a veces en el contexto bíblico, cuando usted lee y quiere saber el sentido, usted tiene que leer todo el capítulo, todo el contexto, para ver el significado de esa palabra, aunque parezca la misma, ¿no? Entonces, la palabra santificar significa poner aparte. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento, leemos en Génesis 2:3, dice, y bendijo Dios al día séptimo. Es una palabra y dice que no solamente lo bendijo, sino que lo santificó. ¿Ah? El día no puede ser santo, en el sentido del ser humano, ¿no? Porque en él reposó de toda obra que había hecho en la creación. Ahí está dando la idea de que Dios santificó el séptimo día. Luego, cuando nacía un primogénito, tanto de un ser humano como de un animal, también era consagrado a Dios. Era santificado para Dios, era consagrado para Dios, era separado para Dios. Eso lo puede encontrar, por ejemplo, en Éxodo 13:2. En Éxodo 13:2. Luego, a los sacerdotes se les ordenó que se santificaran al Señor, ¿no? Es decir, que vivieran para Él, que estuvieran a su servicio exclusivo. Eso lo puede encontrar en Éxodo 19:22. Éxodo 19:22. Ahora también tenemos que el tabernáculo y todos los utensilios también fueron santificados. Es decir, que su uso era exclusivamente para las ceremonias establecidas para ellos. Ahora, ¿qué significa el santificar en el Nuevo Testamento? En el Nuevo Testamento se utiliza la palabra santificación principalmente con respecto a las personas. Principalmente con respecto a las personas. Pero eso no significa que se refiera también a otras cosas. Por ejemplo, Jesús en Mateo 23, 17 y 19, dice que habló Jesús y dijo que el templo santifica el oro que hay en él y que el altar santifica el don o la ofrenda que se pone sobre él. Pablo también enseñaba que cuando damos gracias por los alimentos, estos son santificados. En 1 de Timoteo 4:5 dice, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Con respecto a la santificación de las personas, Dios santificó a Cristo y lo envió al mundo. Jesús vino con una misión, vino con un solo propósito, salvarnos. Entonces Jesús fue santificado por el Padre, lo separó a Él para la obra de salvación. Eso es lo que significa Juan, lo vemos en Juan 10:36. En Juan 10:36 Jesús dice, al que el Padre santificó, es decir, separó para esta obra y envió al mundo, vosotros decís, le dice a los fariseos, tú blasfemas,
porque dije, hijo de Dios soy, les está argumentando que ese es su llamado, que para eso vino este mundo, para eso Dios lo separó, para eso Dios lo santificó. Entonces, existe también en un sentido de la palabra santificar, en que los incrédulos son santificados. En que, ¿cómo es eso de que los incrédulos son santificados, ¿no? ¿Cómo puede ser? Veamos eso en 1 Corintios 7:14. En 1 Corintios 7:14 dice, porque el marido incrédulo es santificado en la mujer, y la mujer incrédula en el marido. Entonces, esto significa que el cónyuge incrédulo es colocado aparte o separado en una situación de privilegio de tener a su esposo o a su esposa creyente orando por su salvación. En ese sentido está hablando este texto de 1 Corintios 7:14, cuando dice, porque el marido incrédulo es santificado, es separado. ¿Por qué? Porque la otra parte, que es cristiana, va a orar por su salvación, y ella lo va a tener como un objetivo en su vida, ¿no? Luego, hay también un sentido en que Cristo debería ser santificado por los creyentes. ¿Cómo es eso? Nosotros santificando a Cristo. Vamos a ver lo que dice 1 de Pedro 3:15. 1 de Pedro 3:15 dice, santificad a Dios en vuestros corazones. Santificad a Dios en vuestros corazones. ¿Cómo santificamos a Dios? Poniéndolo a Él aparte como el Señor indiscutible de nuestra vida. Poniéndolo a Él aparte como el Señor indiscutible en nuestra vida. Ese es el sentido que tiene 1 de Pedro 3:15 cuando dice, santificad, separad al Señor en vuestra vida. Dejen que Él sea Dios en su vida. Además de estos sentidos, también tenemos la santidad antes de nuestra conversión. La santificación, hay otros sentidos, la santificación antes de nuestra conversión. Mucho antes de que una persona nazca de nuevo, el Espíritu Santo ha estado obrando en la vida de esta persona para que finalmente llegue a los pies de Cristo. Cuando Dios crea a alguien, Él tiene un plan sobre su vida. No un plan a partir de que nace de nuevo, sino a partir de que esta persona tiene una existencia, Dios tiene un plan, ¿no? Y aun cuando no haya recibido a Cristo en su vida, Él está tratando con esa persona. Y en ese sentido se habla cuando Pablo dice que él había sido puesto o separado o santificado antes de nacer. Con este sentido de que les hablo. En Gálatas 1:15. En Gálatas 1:15 dice, pero cuando agradó a Dios que me apartó o separó o santificó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. ¿Ve? Pablo no nació de nuevo desde antes del vientre de su madre. Simplemente fue separado. Dios tenía un plan, así como lo tuvo para cada ser humano. Solamente que Pablo, al igual que nosotros, fuimos fieles a ese plan, a esa gracia que Él dispuso en su momento oportuno, y nosotros nos aprovechamos de esa gracia, ¿no? Otros puede ser que la rechacen, pero no es que Dios se haya olvidado de otras personas. Bien, Pablo recuerda también, en este mismo sentido, Pablo recuerda que había a los tesalonicenses que había 3 pasos en la salvación de ellos. Número 1, su elección de parte de Dios. Su elección de parte de Dios. Luego, la santificación por el Espíritu. Y luego, su fe en la verdad. Eso está en 2 de Tesalonicenses 2:13.
Dice en 2 de Tesalonicenses 2:13, pero nosotros debemos siempre dar gracias a Dios respecto de vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Ahí están los 3 pasos de la salvación. Entonces, note usted que la santificación en este sentido tuvo lugar antes de que creyeran y fueran salvos. Antes de que creyeran y fueran salvos. En 1 de Pedro 1:2 dice, elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Si usted encadena el orden de estos eventos, entonces va a ver que existen 4 elementos. Elección y destino por Dios el Padre desde toda la eternidad, ¿no? Luego, la santificación por el Espíritu. Luego, la obediencia a Jesucristo. Y finalmente, la salvación que viene con el rociamiento con su sangre. Dios nos eligió en la eternidad para que le perteneciéramos a Él. Con el tiempo, el Espíritu Santo nos puso o nos separó para el Señor. Y entonces, ¿qué hicimos? Obedecimos el Evangelio y tan pronto como aceptamos a Jesús como Señor y Salvador, entonces el valor de la sangre derramada por Jesucristo nos fue aplicada. Pero el punto a señalar es que la santificación en este sentido ocurre antes de que una persona nazca de nuevo. Ahora, ese es un sentido de la palabra santificación. Ahora vamos a ver otro sentido de la palabra santificación, que es la santificación posicional, si quiere decir la santificación legal, ¿no? En el momento que una persona acepta a Jesucristo como Señor y Salvador, ¿qué ocurre con esa persona? Esa persona nace de nuevo, ¿no? Nace de nuevo y es santificado, separado para Dios. Entonces, por lo que respecta a esta posición legal ante Dios, esta persona ahora goza de una posición perfecta delante de Dios. Está ahora esa persona delante de Dios. Ha sido trasladada de la potestad de las tinieblas al reino de su amadísimo Hijo Jesucristo. Ya no más pertenece al diablo, ahora pertenece a Dios. Es algo que se ha recibido por gracia, ¿no? Y está, al separarse para Dios, al mismo tiempo ha quedado separado del mundo. Esa es nuestra condición legal. Primera de Corintios 1:30 dice, mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Cada creyente que ha aceptado a Jesucristo es santo porque ha sido separado para el Señor. Ahora le pertenece al Señor. Esta es su posición legal. Esta posición la ha obtenido no por obras, sino por gracia. En Primera de Corintios 1:3 se describe a todos los cristianos en la iglesia local de Corinto como santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos. Eso no significa que porque eran santos legalmente, eran santos en su vida práctica cotidiana, ¿no? Por ejemplo, ¿en qué cosas fallaban los corintios? En que toleraban el pecado durante la Santa Cena,
Eso lo puede ver en 1 Corintios 5, del 1 al 2. Otro pecado que ellos tenían es que iban en juicio hermanos contra hermanos en la fe. Eso lo puede ver en 1 Corintios 6, 1. También había maestros entre ellos que negaban la resurrección. Eso lo puede ver en 1 Corintios 15, del 33 al 34. Entonces, aunque había pecado entre los hermanos corintios, eso no significa que ellos dejaban de ser santos. En este sentido, legalmente, aunque ellos pecaban, ellos eran santos. Ya el asunto era que, aunque pecaban, el tema era entre Dios y su Padre Celestial. Lo único que tenían que hacer era ir ante su Padre Celestial, pedirle perdón, y la paz volvía, la armonía en la familia espiritual volvía, el perdón era otorgado. En cambio, cuando se vivía bajo la ley, no había esa relación. Simplemente quedaba bajo la maldición de la ley automáticamente y no había ninguna solución para su caso. En cambio, cuando uno es hijo de Dios, uno queda hecho hijo, y como hijo, objeto de la gracia permanente de Dios. Y solamente a través del perdón quedaba restaurada la comunión con su Padre, ¿no? Bien, entonces, ahora vamos a ver algunos pasajes que refuerzan esto que hemos venido explicando acerca de la santificación legal posicional. En Hechos 20:32, dice, cuando habla de todos los santificados, se refiere a todos los creyentes. En Hechos 26:18, dice, el Señor describe a su pueblo como aquellos que son santificados mediante la fe en mí. Son santificados mediante la fe en mí. En 1 Corintios 6:11 dice, en 1 Corintios 6:11, los corintios son descritos como habiendo sido, y cito la palabra, lavados, santificados, justificados en el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. En Hebreos 10:10 dice, nos recuerda que somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Cristo, hecho una vez y para siempre. Bien, esto es la santificación posicional, la santificación legal. Esta santificación legal no significa que la persona vivía una vida ejemplar, simplemente era una posición legal, y a través de esa posición la persona podía vivir una vida santa delante de Dios. Y esto nos lleva al siguiente sentido de la palabra santificación, la santificación progresiva. La santificación progresiva. Mientras que, y ahora vamos a ver, este punto es importante tenerlo en cuenta, porque hay muchos versículos en las Escrituras que afirman que el creyente está santificado, como en el sentido de un hecho ya realizado, ¿no? Pero también hay muchos otros versículos que dicen que el cristiano debería santificarse. Entonces, ¿en qué quedamos, no? Entonces, por eso es que necesitamos hacer la distinción. Si dejamos de distinguir los tipos de santificación, entonces podemos confundirnos. Entonces vamos a definir esta santificación progresiva. La santificación progresiva práctica se refiere a lo que el creyente debería hacer en su vida diaria. A lo que el creyente debería hacer en su vida diaria. ¿Y a qué se refiere esto? Se refiere a que deberíamos estar viviendo vidas de separación para Dios, saliendo del pecado y del mal.
saliendo del pecado y del mal. Entonces, los santos en este sentido deberían ir santificándose cada día más y más. Jesús se refería a este tipo de santificación en Juan 17:17. En Juan 17:17, Jesús, cuando oraba por sus discípulos, dijo: santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. ¿Qué es lo que nos ayuda a santificarnos? Es la fuerza de la fe. Por medio de la fe tenemos esa fuerza espiritual que nos permite vencer el pecado. Entonces, la cooperación del creyente va involucrada en este tipo de santificación. Nosotros tenemos que cooperar con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos va a mostrar lo que debemos hacer, pero por nuestra parte tenemos que cedernos a esa orden que el Espíritu Santo nos está dando. Y eso va a ir puliendo nuestro carácter y nos va a ir pareciéndonos a Jesucristo, y ya la vieja criatura va a quedar muy atrás. Cuando usted halle exhortaciones en la Biblia, exhortaciones, especialmente en el Nuevo Testamento, exhortaciones con respecto a la santificación, con respecto a la santidad, se puede tener la certeza de que el tema es este tipo de santificación, la santificación práctica. En 2 de Corintios 7:1, Pablo anima a los corintios diciendo: limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. ¿No? Una vez estaba yo hace tiempo perdí mi trabajo, mejor dicho, cesó la institución que trabajaba acá. Era una institución que trabajaba con campesinos. Cerró ellos y me dijeron: bueno, si quieres nos sigues a Ayacucho. Pero en Ayacucho no hay ninguna iglesia cristiana en la cual yo podía congregarme. Entonces no acepté, ¿no? Me quedé acá, pero me quedé sin trabajo también. Entonces, al final tuve que ponerme a vender celulares. ¿Y qué sucede? Que los compañeros hablaban pues un lenguaje todo mundano, todo era pues el deseo de la carne, el deseo de los ojos, el deseo de la lascivia que los invadía, pues, ¿no? Y estaban haciendo bromas, ¿no? Entonces yo, justo en esa época el pastor César nos había dicho: cuando ustedes vean eso, ustedes pónganse firmes en lo que ustedes creen y díganle: a ustedes les gusta eso, pero a mí no me agrada, no me da risa. Y así justo sucedió, pues. O sea que vino como la gracia de Dios. Ellos empezaron a hacer bromas a todos y yo les dije: bueno, a mí no me hace gracia eso. Fue como si hubieran puesto un alfiler en un globo. Se desinfló completamente. Toda la atmósfera esa donde el diablo estaba ahí dirigiendo la orquesta, se cesó, se arruinó toda esa reunión en ese sentido, ¿no? Pero dejaron de... Si ellos tienen el derecho, hermanos, de hablar de lo que creen, yo también. Si ellos creen en el diablo, que hablen lo que digan, pero yo también tengo derecho de decir lo que me desagrada, y lo que me desagrada es lo que desagrada a Dios, y puedo decirlo, ¿no? Bien, pero no podemos quedarnos callados. Entonces, eso es lo que está diciendo. Nosotros tenemos que limpiarnos de... ¿Qué pasa si no decimos nada? Nos contaminamos con esos pensamientos, ¿no? Y esos pensamientos empiezan a contaminar nuestra manera de pensar, nuestra manera de ver y nuestra manera de sentir. En Primera de Pedro 1:15 dice, en este mismo sentido dice: como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en vuestra manera de vivir. Está hablando de este tipo de santificación. Sí, pero es que yo no sé cómo hacerlo. Bueno, ¿cómo ser santo frente a
a un medio donde todo el mundo cree, mucha gente cree en la coima, en la trampa, en la mentira. Uno quiere hacer justicia y mienten, ¿no? ¿Cómo hacer en ese mundo tan complicado, no? Si todos dijeran la verdad, sería fácil resolver un caso legal, ¿no? Pero las personas niegan la verdad hasta el final. ¿Cómo hacer? ¿No? ¿O cómo puedo yo orientar a un joven que no habla nada y que está totalmente cerrado a sus padres y no quiere saber nada porque él cerró su corazón? Y nadie sabe lo que él está pensando. Solamente se le ve muy deprimido. ¿Qué hacer? Entonces, usted lo que debe saber, que Jesús dijo que Él es el camino, ¿no es cierto? Él es el camino, la verdad y la vida. Así que, si usted quiere saber el camino para resolver ese problema X que usted enfrenta, usted tiene que ponerse a los pies de Jesús y ponerse a conversar con Él, ministrarlo, estudiar su palabra, y entonces Él le va a mostrar ese camino inédito que nadie ha recorrido. Esa respuesta sabia que usted necesita para poder enfrentar las acusaciones que vienen contra usted. Hay una persona que no es de esta iglesia, pero me dijo hace poco, estábamos en un concurso para conseguir una buena pro, para conseguir que nosotros colocáramos nuestros productos, y nosotros ganamos y cumplimos con todos los requerimientos de la empresa que quería contratarnos, que quería que entráramos en ese concurso, y de todas las empresas ganamos nosotros. Cumplimos, les dimos los mejores productos, los mejores precios, todo. Así que nosotros ganamos. Pero ¿qué sucede? Que otra empresa, envidiosa del éxito obtenido por esta persona, empezó hizo una denuncia. Hizo una denuncia como que ellos habían cometido una falta grave. ¿Ve? Ahí está el enemigo sacando de la nada una acusación, ¿no? Y luego denunció a la compañía, porque también a la compañía que había hecho este concurso para pedir propuestas, ¿no? Precios, calidad de producto, también la denunciaron a esta compañía, como que ellos también habían fallado. Entonces la compañía ahí mismo ha movido sus abogados. Y esta persona, ¿qué debe hacer? ¿Qué hizo? Buscó al Señor. Ha estado, me dijo, hermano, oramos, ¿no? Hemos orado por esta persona, y ahora estamos en el proceso de ver la manifestación de lo que el Señor ha hecho. Porque el Señor no va a permitir que sus hijos sean confundidos y avergonzados. Porque la palabra de Dios dice, porque todo aquel que en Él creyere no será confundido ni avergonzado. Pero ¿qué haría una persona del mundo? Una persona del mundo también buscaría pues utilizar las mismas armas, ¿no? Pero nosotros los creyentes hemos elegido a Cristo Jesús, hemos elegido alejarnos del mal, hemos elegido no utilizar las armas que usa el mundo, ¿no? Y hemos sabido de que esa empresa envidiosa, con otra empresa, en otra situación, también agredió a la otra persona, ¿no? Físicamente. O sea que esa empresa cree que utilizando la violencia puede conseguir el éxito, ¿no? Y de repente puede lograrlo, pero con un hijo de Dios no va a poder hacerlo. Amén, hermanos. El beneficio de caminar una vida de santidad. Cuando caminamos en una vida de santidad, caminamos bajo el poder de Dios y bajo la sabiduría de Dios. Y es por eso que nosotros tenemos que vivir una vida digna de aquel que nos dio la vida eterna, de aquel que busca que nosotros realmente seamos felices, pero tenemos que andar bajo su luz, no bajo nuestra luz, ¿no? Bien,
Entonces, ¿cómo se transforma el cristiano en más santo, en más semejante a Cristo? ¿Cómo se transforma el cristiano en más santo, en más semejante a Cristo? En 2 Corintios 3:18, en 2 Corintios 3:18 dice: por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor. Cuando tú te acercas a Dios, ¿qué vas a ver? La gloria del Señor, ¿no? Cuando tú oras, ¿qué experiencia vas a tener? Vas a tener la experiencia de la gloria del Señor manifestándose, manifestando su amor incondicional a ti, manifestando que Él está a tu favor, trayéndote lo que tú necesitas, es decir, la confianza de ser más que vencedor en esa circunstancia. Y dice, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Entonces, la santidad práctica proviene de ocuparnos del Señor. Si usted quiere tener un estilo de vida donde pueda vivirse la vida cristiana, no puede usted usar su buen sentido común, su buen razonamiento lógico, no sirve para usted ser santo y agradar al Señor y conformarse a la imagen de Jesucristo. No hay otra forma que estar a los pies de Cristo, que aprender a escuchar sus palabras y a obedecer sus consejos. Y entonces es un principio de vida, hermanos, y quisiera que tomen atención a esto último que voy a decir. Es un principio en la vida que nos vamos pareciendo a aquello que adoramos. Es un principio de vida que nos vamos pareciendo a aquello que adoramos. Si nosotros en nuestra vida adoramos al Señor, nos vamos a parecer a Él. Y el Espíritu Santo obra esta maravillosa transformación, no de repente, sino va de un grado de gloria a otro, poco a poco. Bien, hermanos, ahí vamos a quedarnos. ¿Hay alguna persona que nos esté visitando por primera vez y nunca ha recibido a Jesucristo como Señor y Salvador? Si hay alguna persona así, levante la mano. Este es el día de salvación, esta es su oportunidad de recibir a Jesucristo como Señor y Salvador. ¿Hay alguien así que nunca ha recibido a Jesús como Señor y Salvador? Bien. Entonces, la gran comisión está delante de nosotros, ¿no? Y nuestra bendición también. Entonces, hermanos, como nos están viendo en la página web, vamos a orar todos juntos la oración de salvación. Y podemos inclinar nuestras cabezas ahora. Padre Santo, en el nombre de Jesús, nos ponemos delante de tu presencia y nosotros confesamos con nuestra boca lo que creemos en nuestro corazón, que Jesús es nuestro Señor, que creemos que Jesús resucitó de los muertos. Y tu palabra, Señor, dice que si nosotros lo hacemos, seremos salvos. Señor Jesús, ven a mi corazón, dame la vida eterna. Gracias, Padre, por enviar a tu Hijo Jesucristo. En el nombre de Jesús, amén. Si tú has hecho, amigo, esta oración, queremos saber de ti. En la parte inferior de la pantalla tú vas a ver nuestro correo electrónico. Si tú vives acá en la ciudad de Lima, te invitamos a participar en nuestras reuniones los días miércoles a las 7:30 de la noche o los domingos a las 9:11 de la mañana. Si tú vives en provincias, queremos saber de ti. Escríbenos a nuestro correo electrónico y nosotros podemos orientarte para que allá en provincias también puedas buscar una iglesia cristiana donde puedas crecer espiritualmente. Que Dios te bendiga ricamente. En el nombre de Jesús. Amén.